les presento en pantalla pues una impresión de la hoja de Mathcad que ustedes tienen a su disposición. Tengan en cuenta pues que el programa Mathcad tiene una licencia gratuita y que por tanto pueden cargar la hoja que les damos, les ofrecemos, que es la que presentamos ahora y que vamos a comentar rápidamente. Bueno, vamos siguiendo los pasos que ya hemos comentado en los vídeos anteriores. Definimos todos los parámetros y finalmente llegamos en un punto en el cual presentamos las presiones de viento para todas las posibles combinaciones, teniendo en cuenta que la velocidad de presión varía con la altura y teniendo en cuenta que existen distintos valores de el coeficiente de presión interno. En este caso pues evaluamos las presiones teniendo en cuenta una succión interior de viento, ya que el factor GCPI es de succión interior con el valor de menos 0,18. Ello quiere decir que si aquí en este primer sumando voy a representar rápidamente el problema para que se entienda, si en esta fachada tenemos los distintos valores de presión en la fachada de Barlovento y tenemos succión interior, ello quiere decir que interiormente el viento está ofreciendo carga en este sentido. Por tanto, la carga exterior en la fachada de Barlovento se suma a la carga interior, ya que existe succión. Ello no ocurre, por ejemplo, en las cargas de succión exteriores, ya que unas serán contrarias a la succión interior. Y tampoco ocurre lo mismo en la succión exterior, que queda contrarrestada parcialmente por la succión interior. Por tanto, aquí hay un problema en el cual se requiere considerar inicialmente succión interior y luego hay que realizar el mismo cálculo, pero considerando que existe presión interior. Por lo tanto, cuando exista presión interior, las succiones se incrementarán, las succiones exteriores se incrementarán de valor, en cambio las presiones de la fachada Barlovento quedarán más contrarrestadas. Ello pues induce el tener presión y succión interior, induce a todavía más hipótesis de cálculo en el problema. Además, consideremos también que en cubierta nos han definido también pues presiones que ejercen succiones máximas y succiones mínimas, con lo cual también son más hipótesis de viento a considerar. Presentamos en esta figura pues las presiones totales de viento, ya habiendo incluido el efecto de la presión interior. Vemos que existe una hipótesis con succión máxima y una hipótesis con succión mínima, y que por tanto pues ambas hipótesis deberían de introducirse en el modelo de cálculo. Cuando hacemos el mismo procedimiento, pero ahora considerando que hay presión interior, es decir, el GCP interno positivo, entonces se suman estas succiones, se incrementan de valor ya que quedan sumadas por la presión interior, y en cambio pues las presiones en Barlovento quedan un poco disminuidas. Podemos hacer el mismo cálculo pero en sentido ortogonal, y aquí están presentados los cálculos teniendo en cuenta inicialmente pues una presión interior y luego una succión. Presentamos los valores para una hipótesis y la otra, teniendo en cuenta también que para cubierta existen una hipótesis con succión máxima y otra hipótesis con succión mínima. Y en este caso pues con succión interior. Y una vez pues se han definido las cargas para las dos direcciones principales de viento, se puede hacer un resumen de todas las cargas calculadas y finalmente, y muy importante, debemos dirigirnos a esta tabla en la cual se definen los casos de carga y realizar
las combinaciones pertinentes. Recordemos que el caso 1 consideraba las presiones sin estar afectadas por ningún tipo de coeficiente de minoración y sin considerar carga lateral. Recordemos pues que en el caso 2 había una disminución de las cargas de barlovento y sotavento y con un momento torsor. El caso 3, las cargas en ambas direcciones minoradas, y en el caso 4, igual que el caso 3, pero con un momento torsor aplicado. Y bien, en la hoja de MathCAD se han programado los distintos casos y como simplificación se ha obviado la succión que tendríamos en la cubierta, puesto que al ser un edificio masivo, un edificio resuelto con una estructura de hormigón armado o de acero, con sobrecargas elevadas, entendemos que la sobrecarga de viento de succión es mínima y no va a ser determinante para el cálculo. Lo que sí va a ser determinante son pues las cargas laterales que van pues a dominar el dimensionado de los elementos del sistema de resistencia frente a la acción lateral. Pues bien, en este primer caso 1 se deben de considerar las cargas que ya hemos calculado. Como simplificación vamos a obviar la carga encubierta, vamos a considerar succión interior como carga más desfavorable que no la opción con presión interior, y así vamos haciendo simplificaciones para tratar de obtener el menor número de hipótesis. El caso 2, recordemos que era igual que el caso 1, pero con un momento torsor y con una disminución de la carga. Fijémonos que el momento torsor pues incluye una excentricidad del 15% de Bx, donde en este caso la dimensión B, si analizamos nuestra estructura en planta vista y analizamos este sentido como el sentido más X, recordemos que B es la dimensión perpendicular a la dirección del viento y que por tanto esto serían 75. Por tanto habría que tomar un 15% de 75, que es precisamente los 11,25 metros que tenemos descritos. Entonces el momento torsor lo evaluamos en función de los tramos de carga que eran distintos, en función de las posiciones a 10, 20 y 30 metros. Evaluamos las cargas afectadas por un factor 0,75, multiplicamos por la altura h, que es igual a 3 metros, la distancia entre pisos, para obtener un momento torsor que aplicaríamos en los centros de gravedad de los diafragmas. Por tanto, en un modelo de cálculo aplicaríamos estas cargas. Unas de ellas podrían aplicarse como cargas de presión aplicadas superficialmente a la fachada, entendiendo que el programa las repartiría a los diafragmas, y aplicaríamos unos momentos torsores en los diafragmas. Para los diafragmas incluidos dentro de la zona superior de 1046,3 newtons por metro y, bueno, aplicando estos valores reflejados aquí. Esto sería pues el caso de carga tipo 2. El procedimiento es complejo, pero bueno, tengan en cuenta que de todos los procedimientos descritos, este sería como el más laborioso. El caso 3, pues evidentemente tendría carga en ambas direcciones principales de viento, en X y en Y, afectando por coeficientes de minoración, sin momento torsor aplicado. Y el caso 4 sería igual que el caso 3, donde tendríamos viento en ambas direcciones, pero ahora aplicando una disminución de la presión de viento. No de 0,75, sino de 0,563. Y además deberíamos de considerar unos momentos torsores que tienen en cuenta pues la excentricidad en las dos direcciones principales.
hemos realizado todos estos cálculos en esta hoja de Mathcad y bueno, lo dejamos a disposición del alumno para que lo consulte y si surgen dudas pues puedan ser resueltas. Sin más, muchísimas gracias por su atención.